Esta sesión se plantea que es una mesa de debate y, por tanto, vamos a intentar cambiar un poco el formato de lo que hemos visto hasta ahora. Yo voy a pedir a las personas que intervengan respuestas breves, justamente para poder abordar distintas preguntas sobre si el marco de control que tenemos es adecuado o no. Y ciertamente para eso tenemos un equipo de primera línea. Empezando pues por orden, tenemos a Elio Robleda, presidente de la Cámara de Comptos de Navarra, hasta hace bien poco, ¿no? Queda poco. Queda poco, todavía. Además, es catedrático, es una persona con amplio conocimiento en el sector, con publicaciones destacadas, miembro también del Grupo de Trabajo de la Intervención General de Administración del Estado en la elaboración del documento de indicadores de gestión de las administraciones públicas y presidente del Grupo de Expertos en Gestión de Costes para la Administración Local, por tanto también con elementos de indicadores destacados. En el caso de Martí Carnicer, es alcalde del Vendrell, ha sido varias veces alcalde de Vendrell, ha estado también en la oposición. Digamos que cuando lees el currículum, prácticamente toda la vida laboral ha estado tremendamente vinculado a este ámbito. Aparte de eso, es licenciado en Ciencias Económicas, ha estado además ocupando diversos cargos en distintos tipos de entidades vinculadas con la empresa privada, lo cual también le da una perspectiva adicional de la comparación de elementos de gestión pública y elementos de gestión privada. Finalmente, también nos acompaña Miguel Ángel Cabezas de Herrera. Actualmente es presidente de la Fundación FIASEP, licenciado en Derecho. Ha sido también síndico de cuentas de Castilla-La Mancha, lo cual también le da esa visión complementaria a su papel como impulsor y actual presidente de la Fundación FIASEP y también, por tanto, con un gran número de cargos también en empresas públicas, en empresas privadas, en cargos en cajas de ahorros, etcétera. Esto es el marco en el que vamos a abordar este elemento de si es adecuado o no el ámbito del control. Porque cuando uno mira el portal de rendición de cuentas, claro, lo que ve es que las cuentas del ejercicio 2014 en municipios, en entidades locales, pues dentro del plazo, que era el 15 de octubre del 2015, pues habían cumplido prácticamente la mitad. Cuando miramos con fecha, cuando yo preparé las preguntas, el 14 del 4, pues resulta que un 88% habían cumplido, pero quiere decir que todavía habían un buen número de entidades locales que no habían cumplido. Claro, esto hace que en un marco donde ciertamente tenemos mucho control interno, tenemos control externo también, es necesario formular la pregunta de si el marco de control del sector público es adecuado o no. Como decía al inicio, por favor, preguntas respondidas brevemente y con la posibilidad de apostillar, de apuntar, de interrumpiros, de forma de que esta mesa de debate realmente sea una mesa de debate. Por ir por orden y abrir el fuego, pues Elio, empiezas. Bien, buenas tardes, agradecer por supuesto estar aquí, tener el honor de poder compartir opiniones con todos ustedes y ya para responder rápidamente a la pregunta, que creo que va a haber unanimidad, pues es que no, en absoluto, ¿no? Mi opinión es que el sistema se organiza sobre tres grandes debilidades, ¿no? Una organización de las instituciones de control externo fundamentada pues, en unas funciones absolutamente
desde el punto de vista político no creíbles. Creo que podríamos repasar la historia de muchísimas instituciones que se fueron creando. Por lo tanto, es un sistema en el que no hay credibilidad, por un lado. También es cierto que este primer aspecto fundamental va unido a otros aspectos de carencia de recursos en la mayoría de los casos. Yo he tenido la suerte, bueno, hasta el próximo día 29, de estar al frente de un órgano con una organización anglosajona absolutamente diferente al resto del Estado, que es un órgano unipersonal, y eso pues me ha dado una visión diferente, pero sí que es cierto que, aunque este sistema tenga esas debilidades, el otro punto importante es que no se les ha dotado adecuadamente de recursos. La extensión y el grado, el volumen de auditoría del gasto público en cualquiera de las comunidades que cuentan con OCEs y, por supuesto, del Tribunal de Cuentas, que tiene además algunas, digamos, debilidades mayores, pues tampoco se da. Estos dos elementos hacen que, evidentemente, pues el sistema no haya funcionado. Martí. Mis respuestas van a ser esencialmente en el ámbito municipal, que es el papel que me corresponde en esta mesa, ¿no? Bueno, yo creo que la respuesta quizás no sería capaz de darla de forma tan rotunda. Seguramente, a la vista de lo que ha acontecido y de los ejemplos que han salido a la luz pública, podríamos confirmar que el control no es adecuado. Pero, en todo caso, si viéramos la dimensión conjunta del mundo de la administración local, a lo mejor esto habría que matizarlo. Pero, en cualquier caso, desde el punto de vista de control interno, hay bastantes medidas de control en el mundo municipal. Y seguramente las modificaciones recientes que se han producido en los últimos 2 o 3 años lo que han hecho es reforzar el papel del interventor y, por tanto, reforzar el papel del control interno. Sí que estaría totalmente de acuerdo en lo que sería la rendición de cuentas o el control externo. Ahí sí que los elementos de control externo que están establecidos, sobre todo por un problema de escasez de recursos, es evidente que no pueden hacer el papel que les podría hacer para ver el conjunto de administraciones locales. A pesar de ello, creo que también que habría que matizar un poco las cifras que dabas al principio, desde el punto de vista de decir que los ayuntamientos que no rinden cuentas, en su mayor parte, no quisiera hablar en términos absolutos, pero en su mayor parte sean ayuntamientos pequeños que también tienen el mismo problema, la falta de recursos. Bueno, estaba en la Diputación de Tarragona, estamos hablando hace pocos días de las dificultades que municipios, en este caso de la demarcación de Tarragona, están teniendo para cerrar sus cuentas por falta de profesionales adecuados que les puedan permitir cerrar las cuentas a tiempo y luego también, por tanto, hacer la rendición de cuentas. Bueno, agradecer, por supuesto, al Colegi la invitación, que se repite del año pasado. El año pasado no pude intervenir. Hoy, pues, afortunadamente puedo estar aquí con vosotros y estar en este debate. El peligro de una respuesta tan rápida, tan corta, es que no se puede matizar, ¿eh? Entonces, a bote pronto, estaría de acuerdo con Elio. Además, venía leyendo en el tren un artículo suyo del País de hace 3 años, yo creo que es del año 2014, donde hacía una crítica en profundidad, una autocrítica, porque entonces ahora ya está en fase de salida. Antonio decía antes, cuando salgo de Andalucía me permito ser crítico. Nosotros, en nuestro caso, además de no estar en nuestras comunidades autónomas, ya no estamos en el cargo, con lo cual podemos ser más autocríticos todavía, ¿no? Bueno, como digo, una respuesta a bote pronto diría, pues efectivamente no, pero matizando, en el sentido de que la percepción del ciudadano respecto al control o al sistema de control, efectivamente, es que no es adecuado. Pero yo creo que tampoco debemos autoflagelarnos. Es decir, tenemos muchos fallos, hay que hacer, tenemos, perdonadme, porque todavía no termino de asimilar, han sido 20 años los que estuve al frente de la Sindicatura de Cuentas, también con la suerte de Elio de ser un órgano unipersonal, aunque de facto tengo que decir más colegiado. Los órganos unipersonales son más colegiados desde el punto de vista técnico, porque yo, en mi caso por lo menos, y creo que Elio también, no tomábamos absolutamente ninguna decisión sin la anuencia de los 4 auditores que formaban el Consejo de la Sindicatura, que además tenían voto particular en los informes de fiscalización. Bueno, decía que efectivamente tenemos mucha autocrítica que hacer y que la percepción del ciudadano efectivamente es negativa.
hasta el punto de que con lo que está cayendo, la pregunta inmediata que se hace mucha gente es ¿dónde estaba el órgano de control? La Sindicatura de Cuentas de Cataluña, por aquí está Jaume, que estaba con él antes, pues cuando los famosos casos del Palau y todo eso, el dedo acusador a quien señaló inmediatamente fue a la Sindicatura de Cuentas. En Valencia, 3/4 de lo mismo. Recuerdo, con nuestro querido colega Rafael, que cuando los casos de corrupción de Valencia, en una de nuestras reuniones, pues naturalmente lo comentamos, y nos traía párrafos enteros de sus informes referidos a esos casos de corrupción que estaban apareciendo en los periódicos, donde, por ejemplo, la sindicatura detectaba claramente un fraccionamiento de contratos y otras muchas irregularidades que no es el momento de repetir aquí. Con lo cual, en una primera intervención diría no, pero con matices. Desde el punto de vista ciudadano, no. Hay muchas debilidades, que Elio ha apuntado alguna y yo las suscribo, porque además las hemos comentado muchas veces, pero tampoco podemos tirarnos a nosotros mismos un jarro de agua fría tan brutal, ¿no? Lo dejo aquí para seguir. Un poco en esta misma línea, y ciertamente creo que no es bueno generalizar, sino al contrario. De los 8.000 ayuntamientos que hay, pues seguro que aunque han habido casos de malas prácticas, eso no es más que una mínima minoría y, por tanto, la gran mayoría hace las cosas bien. No obstante, lo cierto es que en la percepción de los ciudadanos, en la encuesta del CIS, la corrupción aparece como la segunda causa de preocupación, justo detrás del paro. Y el paro es algo realmente absolutamente preocupante. Mi pregunta iría, ¿qué podemos hacer para cambiar esta percepción? Porque, como digo, es muy posible que se hagan muchas cosas bien, pero al final los ciudadanos no están percibiendo que se están haciendo las cosas tan bien como desearían cuando califican este marco de control, por tanto corrupción, como segunda causa de preocupación. Y volvamos a hacer ronda. Yo, en mi opinión, creo que es una cuestión de credibilidad en las instituciones. Lamentablemente estamos pasando por un periodo muy triste, ¿no? Una especie de vía crucis tremendo, ¿no? Que efectivamente genera un impacto en el cual el papel de las instituciones, y ya volviendo un poco a las que estamos tratando aquí, pues es de absoluto colapso, digamos de alguna manera impotencia también, en cierto modo, ya no solo porque no funcione el sistema organizativo o no sea el adecuado, ¿no?, para que efectivamente estas instituciones puedan conseguir salir de ese letargo, de ese colapso, que evidentemente en momentos de crisis donde no se les ha dotado suficientemente, no han estado siempre donde tenían que estar, pues evidentemente genera una situación muy difícil de resolver a corto plazo. Y esa credibilidad es fundamental, ¿no? Y evidentemente es que la ley de transparencia, lo que expusieron magníficamente mis queridos amigos y compañeros de universidad, bueno, es que al final toda esa retórica que se plantea ahora mismo y que lógicamente creo que tendrá un impacto a futuro, sin duda ninguna, en una mejora sustancial, es que la transparencia son tres cosas muy sencillas. Son, en primer lugar, un control de los fondos públicos, de esa gestión de los fondos públicos veraz, por un lado. Por el otro lado, evidentemente, tolerancia cero de la ciudadanía, que todavía no hemos despertado. Yo creo que es por el shock que estamos recibiendo continuamente desde hace 3 años, que no hay día que no salga alguna noticia. Y claro, por supuesto, algo que tiene que ver con los políticos, que es fundamental y que es evidentemente que aparten de sus filas, pero vamos, que les crujan a todos aquellos que de alguna manera meten la mano en el dinero público, y esos son los 3 pilares. A partir de ahí podemos construir todos los aspectos. Creo que es una cuestión de futuro de que eso cambie, sin duda ninguna. No creo que a corto plazo veamos ningún efecto. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo, es un tema de credibilidad, y la credibilidad, digamos, la medida que se ha puesto en marcha más recientemente y que puede dar seguramente mejores resultados, el tema de la transparencia ha sido objeto de la mesa anterior y yo suscribiría bastantes de las cosas que se han dicho. Pero a veces en uno de mis trabajos, durante un tiempo de oposición, durante uno de los tiempos de oposición en el Parlamento de Cataluña, y después también en otras actividades que me han tocado vincularse a lo mismo, siempre he notado
que en el Parlament de Catalunya y en todos, no es un problema del Parlament de Catalunya, en todos los parlaments dedicamos pues 2-3 meses más o menos a discutir el presupuesto. Esto es importante y es la herramienta donde hay debate político, análisis de alternativas y tal y cual. El rendimiento de cuentas, yo ahora no sé, el síndic, no sé si ha cambiado mucho esto, pero el rendimiento de cuentas se despachaba en una mañana. Y bueno, también esto ya hablaría de excolegas y no lo haré. Pero en fin, el rendimiento de los cuentos se despachaba en una mañana. Aquí hay una desproporción tremenda. Por tanto, también, a veces de alguna forma, habría en la normativa, no sé, tampoco sería capaz de decir en qué punto, pero de alguna forma, también desde la política, por decirlo así, en mayúsculas, desde la política habría que dar más peso al rendimiento de cuentas y conseguir que el rendimiento de cuentas también fuera una herramienta importante donde se discutieran las cuestiones que se han planteado, pero también valorando algo que pocas veces se hace, que es hasta qué punto los objetivos que se plantean cuando se hace el presupuesto luego se cumplen. Tenemos un rendimiento de cuentas más económico-financiero, pero no político, que es lo que tendría que hacer el Parlamento. El económico-financiero ya se hacen desde el punto de vista técnico. Yo creo que si se consiguiera cambiar esta lógica, de alguna forma las cosas podrían mejorar. Sí, bueno, por comenzar con lo que tú decías, hilarlo con ello, efectivamente no tiene poco sentido desde el punto de vista incluso de los medios de comunicación, la atención que se presta mediática a la presentación del presupuesto en cualquier parlamento autonómico y en el Congreso de los Diputados, el despliegue de medios que se presenta, incluso tecnológicos, apareciendo como novedad cuando se llevó por primera vez en un PIN, en una llave USB, y la escasa atención, como tú bien dices, que se presta a lo que es la rendición de cuentas. Yo recuerdo una anécdota mía, también fui concejal de la oposición, además hace 33 años, ya lo tengo casi olvidado, pero fui a pedir el presupuesto municipal, ahora que hablamos tanto de transparencia, y me acuerdo que me dieron algunos, los más mayores, lo recordaréis, unos impresos que había de ATM, que eran como unos folios triples o cuádruples, donde tuve que copiar a mano cada uno de los conceptos y partidas presupuestarios porque no me daban copia del presupuesto municipal. Con eso, es decir, hemos avanzado un poquito, ¿no? Y luego, en otro orden de cosas, y contestando más concretamente a la pregunta que formulabas, efectivamente, la percepción ciudadana es la que es, pero no es gratuita. Es que basta abrir cualquier medio de comunicación para comprobar que hay todos los días absolutamente el descubrimiento de un caso nuevo de corrupción. Indiscutiblemente que si cogemos estadísticamente el número de concejales que hay en los ayuntamientos de España, el número de gestores públicos, la inmensa mayoría hemos de presumir que son gente honesta y que se hacen las cosas bien. Pero también hay que coincidir en que se ha producido, si me permitís la expresión, una cierta banalización del mal, como se decía, aplicado a otra cosa mucho más grave, por la filósofa alemana Anne Larda, me parece que era, ¿no? Yo hablaría de una banalización de la corrupción, o en cualquier caso, no iba a decir cierta, no, una gran distensión ética en la sociedad española. Y aquí no es solo los gestores públicos, es también el sector privado. No hay corruptos si no hay alguien que corrompe. Y entonces, a mí me preocupa, alguien lo decía, me parece que en el debate anterior, me parece que era Antonio al final de su intervención, que es una de las conclusiones que yo tenía para el final de este debate, el tema de la formación en valores, porque no tenemos exclusivamente una crisis económica, sobre todo tenemos una crisis ética y de valores. Ya no es formar en los valores de la transparencia, es formar en los valores de la buena gestión. No sería necesario un régimen sancionador, que lo es, si desde pequeños, en un país nórdico, de los que citaba Jesús Lizcano como punteros de la transparencia, a nadie se le ocurre montar en un autobús sin pagar. O sea, que es que no nos ciñamos solo a la administración pública, sino a la ciudadanía. Y en España, mira, hoy mismo, al coger el AVE para venir para acá, una señora perfectamente trajeada y con muy buena pinta se ha colado. Nos hemos quedado todos escandalizados, pero además sin decir ni mu. Entonces me ha venido a la cabeza esa reflexión. Por tanto, es una cuestión, esa sensación que hay es una sensación real y que tiene su fundamento. No nos estamos inventando nada por esa, como digo, distensión ética que se ha producido en la sociedad española. Al fin y al cabo, los representantes públicos no son sino fiel reflejo de la sociedad a la que representan.
mayor o menor medida y con todas las correcciones que me queráis hacer. Por lo tanto, en fin, las cosas con matices. Muy bien, como decía, os podéis interpelar, ¿eh? En todo caso... Nos llevamos también, por lo menos... Pero ahora vamos estando de acuerdo. Muy bien. No, en todo caso, oye... Bueno, el público también puede que pueda... También, sí, también daremos ocasión, al hilo de lo que decías, yo creo que hemos de mantener una cierta posición de tolerancia cero contra la corrupción, pero al mismo tiempo creo que deberíamos todos romper una lanza por todo lo que se hace bien, porque es verdad que hay casos que hay que denunciar, que hay que combatir, que hay que poner los medios organizativos para que no ocurran, pero cuando frecuentemente lo que resaltamos más es los problemas, al final la ciudadanía también se olvida de toda la cantidad de gestores públicos, de órganos de auditoría externa, incluso de auditores privados, que hacemos bien nuestro trabajo. Y alguien dice que ciertamente hace más ruido un árbol cuando se cae que todo el bosque cuando va creciendo, Pero en la medida en que además no tengamos el orgullo y la defensa de decir, señores ciudadanos, que hacemos las cosas bien y que queremos seguir mejorando lo que estamos haciendo, pues lo que al final quedará, o puede quedar, es esa percepción de que todo el mundo es corrupto, salvo que se demuestre lo contrario, lo cual hace que esa percepción que tú indicabas de que la ciudadanía entiende que eso es la situación normal, acabe siendo peligrosa. En este ámbito, y también por el lugar donde estamos, desde el colegio hace tiempo que reclamamos, conjuntamente con el Instituto de Censores de Cuentas de España, la extensión de la auditoría por parte de los auditores privados extendidas al sector público. ¿Y qué decimos? Hombre, pues si auditamos el sector privado y se reconoce que este control externo para el sector privado es útil para todos los stakeholders y esto se impone como una obligación para determinado tipo de empresas porque entendemos que lo que ocurre es de interés público y por eso tienen también las cuentas depositadas en el registro mercantil para determinado tipo de entidades, etcétera. Si además esto pues lo hacemos con premura y somos capaces de auditar pues 60.000 entidades en un periodo muy corto, luego hablaremos del plazo de octubre. Si esto es así, ¿no sería también bueno para el sector público? ¿Qué opináis? Bueno, es que básicamente lo que nos acaba de entender es que parece que vivimos en el mundo al revés. Porque efectivamente, frente al sector privado, donde estamos exigiendo un grado de auditoría, bueno, pues evidentemente alto, y que lo es, ¿cómo es posible que los fondos públicos tengan prácticamente ausencia de auditoría? Mira, yo siempre pongo un caso para responder a esto del gran esfuerzo que hay que hacer, y hay que hacerlo con sinergias. Y es que en este país no se auditan ningún ayuntamiento anualmente de más de 50.000 habitantes. Yo lo que tengo es el orgullo de decir que en Pamplona, que es un ayuntamiento de más de 100.000 habitantes, lleva 25 años auditándose todos los años. ¿Cómo es posible que en el ámbito de la administración local, el presupuesto que se maneja, no haya más que auditorías puntuales? Vuelvo a insistir, no hay medios en el sector público ahora mismo y creo que no habrá camino por ahí de incrementar plantillas de los ICES, de las instituciones de control externo. El futuro de salir de este bache, porque es vergonzoso, es decir, esto nos retrotrae pues, a esos índices de transparencia internacional, que yo matizaría muchísimo, porque todavía, en mi opinión, estaríamos mucho peor, ¿no? Pero bueno, en definitiva, la realidad es que no puede ser que la ciudadanía se entere que no hay una auditoría de control externo. Bien, es verdad que se avanza, pero claro, en el sector público hay que avanzar a pasos agigantados y no es más que a través de la colaboración público-privada. Las instituciones de control externo ahora mismo, ni ahora, ni en 10 años, seremos capaces de poder analizar y, por tanto, tener un grado
de cobertura de auditoría del sector público si no contamos con la colaboración privada. Y yo creo que eso va a ser el gran salto de futuro de cara a que efectivamente lleguemos a lo que tú comentabas, es a un nivel, bueno, donde, oye, las empresas privadas están adecuadamente auditadas todos los años con celeridad y en el sector público pues tenemos en estos momentos un gap inmenso que debe ser a través de las sinergias, no le veo otra manera. Pero felizmente yo creo que todas estas cosas que están ocurriendo para bien, el cambio político, la pluralidad mayor, una nueva etapa en el desarrollo político apasionante, todo esto va a llevar a que haya una gran celeridad y que posiblemente pues en poco tiempo ya no volvamos a decir ¿cómo es posible que no se auditen los ayuntamientos, al menos los de más de 50.000 habitantes? No estamos hablando de un volumen, pero en todo modo tener esa tranquilidad, sobre todo la ciudadanía, decir, bueno, ha habido una auditoría y yo creo que eso es un cortafuegos hacia pues cualquier amago de corrupción, porque evidentemente la auditoría genera, en cierto modo, prevención. No destruye la corrupción, pero previene, ¿no? Yo vuelvo a repetir algo que he dicho antes. No hay que olvidar que hay un control interno en los ayuntamientos. Hablo de ayuntamientos, pero esto sirve para todas las administraciones públicas. Hay ya un control interno, cosa que, por ejemplo, en la empresa privada no la hay. Ya es algo que, a favor de las administraciones, hay que decir. Las administraciones tienen de entrada un control interno. No lo olvidemos, porque si olvidamos esto del encaje de las piezas, luego contestaré la pregunta, pero creo que esto es una premisa que hay que tener en cuenta. Igual que, y ahora sí que hablo solo de ayuntamientos, los ayuntamientos en esta crisis han demostrado ser una administración que ha reaccionado con mucha más coherencia que cualquier otra administración. Es la única que está generando superávit en las cuentas públicas. Dicho sea de paso, pero me refiero que tampoco hay que meterlo todo en el mismo saco. Dicho esto, a mí no me parecería mal que hubiera una colaboración que permitiera, digamos, que desde el sector privado, desde las entidades privadas, se pudieran hacer auditorías del ayuntamiento. Lo dicho. Me parece que es algo que dije ya hace muchos años en otras circunstancias. A mí no me parecería mal. Creo que sería una buena fórmula para resolver los problemas de falta de medios que tienen las instituciones de control externo en este momento. Ni tienen, y estoy de acuerdo contigo, ni tienen ni tendrán en un futuro inmediato capacidad para hacer esto. Entonces, ir estableciendo algún método que pudiera llegar a que hubiera auditorías, también colaboración público-privada, pues no me parecería mal. Probablemente habría que hacer algunas cosas. Por ejemplo, no sé si podríamos abrir el mercado así a lo bestia, por decirlo de alguna forma, o habría que hacer algún tipo de homologaciones. Porque la economía pública, por decirlo así, y muchos de vosotros lo conocéis mejor que yo, tiene diferencias notables con la economía privada. Entonces no se pueden, a lo mejor no podríamos hacer una traslación automática, sino que correríamos el riesgo de incurrir en errores todavía mayores. Por tanto, esto habría que tenerlo en cuenta. Y seguramente habría que establecer algún tipo de incentivos para que las administraciones locales pudieran entrar en ese tema. Y por un lado está el tema de los costes, que evidentemente es un coste adicional para cualquier corporación, pero a veces no sería suficiente con esto. En la medida que pudiera haber regulación y todo esto tendría validez frente a otras administraciones que a veces, administraciones superiores, el Estado, la Generalitat, que exige a los ayuntamientos determinadas documentaciones, determinadas propuestas. Bueno, a lo mejor en este momento que está todo muy cortocircuitado, los ayuntamientos están muy controlados, a pesar de que, repito, son una administración que marcha mejor, son seguramente la más controlada de todas, pero si se establecieran algún tipo de incentivos que favorecieran que el ayuntamiento que hiciera algún tipo de control de este tipo, pues pudiera tener determinadas facilidades, no sé, supongo, qué sé yo, el uso del remanente de tesorería, que es algo que en este momento todos los ayuntamientos, los que están bien, los que están mejor, hay algunos que no estamos tan bien, pero los que están bien tienen un problema de sobrante remanente que no lo pueden utilizar. Pues el ayuntamiento que teniendo el remanente hiciera una auditoría, se demostrara que es verdad, pues que pudiera utilizarlo. Cuando estoy hablando de incentivos, estoy hablando de cosas de este tipo, que pudieran facilitar esto, pero en cualquier caso
siempre pienso que, y creo, vamos, no pienso, estoy convencido de que los ayuntamientos tienen de entrada, todas las administraciones tienen un control público que ya hace que determinadas situaciones a priori tienen que ser controladas. Siempre pasan cosas, pero... ¿Le puedo interrumpir? Elio, tanto. Sí, perdón, porque quería Menos matizar mal. dos cosas, ¿no? Primero, efectivamente, yo estaba hablando del ámbito del control externo, que lo que hace es, de alguna manera, a través de un informe público, manifestar cuál es la situación de esa entidad. Claro que el control interno funciona bien y se ha hecho grandes progresos. Estoy absolutamente de acuerdo contigo en todo el esfuerzo que los ayuntamientos han hecho. Es indiscutible que son las administraciones que mejor han respondido, quizá por el hecho de estar ahí de alguna manera atosigadas por el ciudadano en que los recursos hay que asignarlos de mejor manera, pero con respecto a lo que podría ser ese marco de colaboración público-privada, bueno, pues es copiar de las buenas prácticas, es decir, esto ya está todo inventado. Y a mí, bueno, sugiero de alguna manera que podría ser perfectamente el modelo que utiliza el mundo anglosajón para este tema, en el cual, por ejemplo, pues en el Reino Unido, en Nueva Zelanda, en países que de alguna manera pues nos llevan una delantera y que efectivamente de alguna forma han contribuido a que ese control de los fondos públicos a través de la auditoría externa tenga mayores transparencia, es lo que se hace en el Reino Unido con respecto a que desde la función pública, desde las instituciones, hay una parte del presupuesto público, por parte, en este caso, pues la NAO, la Audit Commission antes, que bueno, es la que paga las auditorías. Es decir, ¿esto qué generaría? Pues el fondo para el cual, evidentemente, bueno, pues desde más arriba y con una estrategia muy clara, tú estás asignando en el presupuesto de esa institución la auditoría de los ayuntamientos. Totalmente de acuerdo contigo que esto no es de hoy para mañana. Es decir, hay una situación de la situación del país y demás que va a exigir, evidentemente, pues darle vueltas a muchas soluciones, y esta, pues un poco para apostillar lo que estabas diciendo y completarlo, y sobre todo dejar claro que, vamos, yo soy consciente y en Navarra la simbiosis entre control interno y externo, bueno, de hecho mañana tenemos una reunión con los 15 ayuntamientos que auditamos anualmente, porque en Navarra se audita anualmente todos los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, somos pequeños y, bueno, lo podemos hacer. Con lo cual, esa simbiosis es fundamental, da mucha garantía, menos riesgo, ¿no? Pero un poco apostillando soluciones, planteamos soluciones, igual no para todos, pero igual sí de los 50.000 para arriba, que ya son presupuestos importantes, ¿no? Yo creo que esa solución podría ser una solución adecuada, no obligar o quizá castigar más, entre comillas, al ayuntamiento que tiene que sacar de sus presupuestos, no dedicarlo a prestaciones, pues un tema de auditoría que posiblemente daría más efectos a través de un fondo común, por ejemplo, ¿no? Por poner un caso, ¿no? Sí, tanto. No, totalmente de acuerdo, no hay ningún problema. Lo que pasa es que sí tenemos que esperar que haya un incremento de recursos en los órganos de control externo para que financiar estas auditorías. Bueno, también podemos tener un problema de tiempo, también podemos tener un problema de tiempo y muy claro. Por esto yo pienso, es decir, yo incluso no iría tan allá, es decir, yo creo que el ayuntamiento o la mayoría de ayuntamientos estarían dispuestos a copagar, digamos, estos informes si hay otros elementos normativos que el hecho de utilizar estos informes pues les pudieran tener más facilidades, que en las circunstancias actuales son temas importantes. Y una cosa que me dejaba antes, pero que en todo caso sí que valdría, que en algún momento no sé si ya saldrá y tal, pero sí que habría un elemento de control interesante que me parece, yo conozco menos que seguro que tú la experiencia anglosajona, pero por algunas referencias hay en alguna parte del mundo sajón son muy importantes los indicadores. Es decir, saber que a veces es tan importante el control financiero como saber si la gestión de la recogida de residuos en mi ayuntamiento es más o menos cara que el ayuntamiento de al lado. Y esto me parece que como mínimo en Inglaterra, bueno, en Gran Bretaña, me parece que hay un sistema de indicadores bastante potente en este sentido. Introducir cosas de este tipo también podría ayudar, pero repito, es un elemento más de gestión, pero que también finalmente es un control. Perdón. Has planteado un tema que nos baladí y que nos lleva
precisamente al título de este debate, es el modelo del control, el modelo del control. Esto está dentro del modelo de control. Permitidme muy brevemente, porque además lo conocéis todos, está el Tribunal de Cuentas, que tiene un universo a fiscalizar enorme y que no lo termina. Estamos los órganos de control externo, o están los órganos de control externo autonómicos, que hoy se llevan bien, más se conllevan, en el sentido orteguiano de la palabra, con el Tribunal de Cuentas. No siempre ha sido así. Es decir, eso ha sufrido una evolución positiva, afortunadamente. Está las intervenciones locales, que yo, antes de que tuvierais este pequeño debate, me lo has quitado de la palabra. Efectivamente, hay que reivindicar el papel de la intervención local, que es muy importante. No solo reivindicar, sino que reforzar su papel, porque, entre otras cosas, en esa discusión que estamos teniendo, va a facilitar la labor del control externo, porque no es lo mismo entrar a fiscalizar, que a veces, en mi época de síndico, lo hemos tenido que hacer, casi montar la contabilidad al 100%, que revisar un trabajo bien hecho de un control interno. Y luego está el último punto del debate, que es, por parte de los órganos de control externo, en aquellas autonomías donde lo hay, es evidente que es imposible con los medios que tenemos, y no se trata de duplicar o triplicar medios, porque hacer administraciones paralelas me parece absurdo, llegar a todo ese universo, ya no solo de los municipios, sino de las empresas públicas, de los consorcios, de las fundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso, primero, tiene que haber un marco regulador, que ahora mismo no hay ninguno. El ICAC no quiere saber absolutamente nada de sector público. Los OCEs, junto con el Tribunal de Cuentas, están haciendo un esfuerzo, que además Antonio es buen conocedor de ello, y Elio también, en la unificación y la homogeneización de las normas y la transposición de las normas de auditoría del sector público. Y hay activos, pero no hay ningún marco regulador oficial, estatal, consensuado con las comunidades autónomas, que permita tener un marco de referencia adecuado para hacer auditoría pública. Todavía sigue habiendo discusiones entre qué se entiende por fiscalización y qué se entiende por auditoría. Aunque parezca mentira, todavía he asistido yo a foros donde se enzarzan doctos en la materia, y es lo menos importante. Es un tema muy complejo el que has planteado y objeto de mucho debate. En lo que sí estoy de acuerdo plenamente, y además desde la fundación que presido se ha hecho un gran impulso por ello, esto que hoy tenemos aquí, que es la 7ª jornada ya, hace unos años era impensable, que órganos de control externo estuvieran participando en unas jornadas organizadas ya sea por censores o por el REA, absolutamente impensable. Y a la inversa, que auditores privados se sentaran en una mesa con altos funcionarios de los órganos de control externo, impensable. Que el Tribunal de Cuentas, como os he dicho, se sentara con agrado, como ahora nos parece normal, con los órganos de control externo. Puedo decir como anécdota que en el primer Congreso Nacional de Auditoría del Sector Público, que se celebró en Toledo, que por cierto el próximo lo va a ser también, estáis todos invitados, en el mes de noviembre, y que el lema va a ser una ley de auditoría pública, no, la ley de auditoría pública, una necesidad, es decir, precisamente el objeto de este debate. Pues, como digo, en esa ocasión el Tribunal de Cuentas prohibió a sus funcionarios asistir a ese congreso. O sea, lo que hoy nos parece absolutamente normal no hace tantos años tan normal. Tenemos que avanzar, y con esto termino por no consumir todo el tiempo, pero tengo doble, que me habéis interrumpido. Avanzar en una colaboración, pero dejando claro el papel de cada uno. Y eso está sin necesidad de una ley, que la tiene que haber. Eso ya está claro con la normativa que tenemos. Hay informes de auditoría que encarga el propio ayuntamiento porque quiere a un auditor privado. Hay informes de colaboración, trabajo mejor dicho, de colaboración que subcontrata el órgano de control externo. Navarra lo hace, Andalucía lo hace, pero el informe es suyo y está dirigido por él. Por tanto, las vías de colaboración ya están abiertas. Y con esto termino de verdad. Y la cuestión que a veces se plantea, no por nosotros, por la experiencia que yo tengo, sí por el Tribunal de Cuentas muchas veces, y por la IGAE, es que el auditor privado carece de la especificidad de formación y de competencia para la auditoría pública. Es cierto que es diferente, pero para eso está la formación, para eso está la praxis, por lo cual el tema es perfectamente soluble. Y me callo. Sí, siguiendo la polémica en este ámbito y aprovechando tus últimas palabras, la formación esencial.
Pero, claro, también es específica la auditoría de una compañía de seguros y como profesionales pues tenemos gente que sabe hacerla, o de una entidad financiera o de una entidad no lucrativa, que no es lo mismo que una entidad mercantil. En esta línea, ¿qué se podría hacer para que ese gap que de alguna forma existe y que tú apuntabas, y que muchos ciudadanos y muchos empresarios no entienden, diciendo cómo es que que la empresa es mía y que por tanto, ¿qué pasa con los beneficios? Me atañe a mí y no al resto. Vienes y me sacas los colores si algo lo he hecho mal y en cambio mi ayuntamiento, el ayuntamiento de al lado, no tiene este control, porque es verdad, existe la intervención, que hace un papel, se ha destacado clarísimamente, pero claro, esa compañía de seguros que decíamos también tiene su departamento de auditoría interna, o esa gran compañía también tiene su departamento de auditoría interna y también revisa procedimientos y demás. Y en cambio, lo que estamos diciendo es, la información de qué es lo que pasa es de interés público y, por tanto, lo sometemos a auditoría y a esa transparencia, de tal forma que como máximo en el mes de julio, y vuelvo a insistir en tiempos, como máximo las cuentas han de ser públicas. ¿Cómo lo veis? Porque ¿cómo podemos eliminar este gap? Tú has apuntado algunos elementos, pero claro, ¿qué empezamos? ¿Por tamaño? ¿Por sector? ¿Por qué empezamos? ¿Por dónde empezamos para llegar a evitar esa pregunta que en ocasiones a todos nos hacen nuestros clientes? ¿Por qué yo sí y en cambio el sector público no? Bueno, yo francamente creo que vamos por el buen camino, ¿no? Vamos por el buen camino en varios sentidos. Primero, porque el cambio que se ha dado en la sociedad a exigir cada vez más que los gestores públicos rindan cuentas de los dineros de todos, pues va en el camino en que se puede lograr, bueno, a un plazo quizá, bueno, de un tiempo, que haya esa sumatoria. Por un lado, la mejora del control interno, ¿no? Es decir, todo lo que supone el nuevo reglamento, por ejemplo, que nos comentaba esta mañana Petra. Esto va en el buen camino porque efectivamente contar con un buen control interno ya es un valor añadido. Bueno, ¿qué sucede? Pues también hay que sumar en el ámbito de quienes estamos en el ámbito de la auditoría. Es decir, somos profesionales de la auditoría, ya en este momento, pues en el sector privado y en el sector público. Hay unas grandes sinergias. Desde el momento en que, y disculparme porque yo, en fin, el tema de los costes me es muy sensible, pero claro, desde el momento que un OCCES está trabajando con una tasa horaria de 4 veces más que una empresa privada, sin entrar en lo que de alguna manera puede ser perjudicial en este momento, que en el ámbito de la auditoría privada hay muchísima competencia, los precios básicamente se tiran, yo lo he sufrido en los 2 últimos años, a pesar de las buenas ventajas que desde hace 25 años en la Cámara de Contos de Navarra se están dando en las colaboraciones públicos-privadas. Pero ese efecto es las corporaciones de auditores privados las que tienen que poner en valor su trabajo y de alguna manera solventar ese, digamos, riesgo puntual. No es más que temporal. Es decir, que esos trabajos se hagan de alguna manera al coste que debe ser y de esa manera vamos a ganar. Por eso yo decía antes que esa sumatoria que nos falta ahora, yo entiendo que la sumatoria de control interno y externo es imprescindible. De verdad que en la experiencia yo que he tenido en la Cámara les hemos mimado. Es decir, de alguna manera para nosotros son un valor importantísimo. La fiabilidad, el de que estén allí, que se les haga formación, que tengan a la Cámara a su disposición, pues es estupendo, porque al final sumamos. Falta ahora esa sumatoria del otro lado. Yo tengo absolutamente credibilidad en el valor añadido que está generando el control interno. Y es cierto, con todas las dificultades que estamos pasando, pero ahora tenemos que sumar el otro sumando, que es la colaboración público-privada en ese sentido. Y como decía Miguel Ángel, efectivamente hay que hacer una especie de registro específico de auditores del sector público. Oiga, el ROA no tiene y no dice que si usted no tiene título tal y tal y tal, bueno, pues lo mismo, oiga, usted tiene que tener cursos de formación, porque es verdad, el ámbito
de la regulación no es el mismo, tiene especificidades, sumemos ahí. Y vamos por el buen camino, sumando, no cabe duda, porque no hay otra forma. Creo que la división que se ha mantenido hasta ahora, que tampoco, es que en Europa no existe, o sea, hay una colaboración absoluta y bueno, yo creo que en ese camino se puede conseguir, y la vamos a conseguir, porque es que es nuestra forma de que efectivamente, lógicamente ese gap, sí que es cierto, como dice Martín, hace falta más recursos, porque los recursos actuales dedicados al ámbito del control externo, con o sin colaboración, son escasos, pero habrá que ponerlo como una prioridad para que los ciudadanos tengan esos datos sobre la gestión pública. Yo creo que la pieza clave son los órganos de control externo. Es desde ahí donde puede arrancar esta colaboración. Por diferentes razones. Primero, porque son los que en este momento, si se hace alguna auditoría de municipios, en caso de ayuntamientos, son ellos que lo hacen. Segundo, porque ellos son también los que están practicando ya esta colaboración. Tú estás citando el caso de Navarra, pero la sindicatura, si no mal recuerdo, también hacía contratos con auditores externos para que fueran a ver ayuntamientos. Supongo que esto debe ser cosa, digamos, relativamente generalizada. Por tanto, tienen toda una experiencia, los órganos de control externos, de cómo utilizar esta herramienta. El paso que hay que hacer es quizás cómo generalizarla. Lo que ahora es una herramienta de uso limitado, seguramente por recursos económicos, a ver cómo se puede generalizar esta colaboración público-privada, de tal forma que, estoy de acuerdo antes, me parece que lo has dicho tú, que bajo el control de los órganos de control externo, empresas privadas puedan hacer las auditorías, pero bajo el control quiere decir que tienen que haber probablemente homologaciones, un registro, digamos el mecanismo que se considere que corresponda, pero que cumpla unos determinados requisitos, porque evidentemente los resultados tienen una trascendencia importante y por tanto hay que asegurar un nivel de formación, un nivel de preparación. Pero que la pieza importante pueden ser los órganos de control externos. ¿Y de qué forma generalizarlo? Pues yo repito lo que me habéis dicho antes ya. Si esto se plantea de tal forma que un ayuntamiento pueda saber, oiga, no sé si es una convocatoria o lo que hay que hacer, si usted es un ayuntamiento que tiene más de X habitantes, si quiere podemos financiar al 50% una auditoría que estará controlada por, en el caso de Cataluña, por la Sindicatura de Cuentas, y que a partir de aquí pues esta información tendrá validez a todos los efectos, y a lo mejor si se puede tener algún elemento de incentivación adicional, pues perfecto, ¿no? Bueno, yo creo que esto puede funcionar, y esto creo que muchas corporaciones locales les daría pues un plus de tranquilidad, les daría un elemento de refuerzo del control interno, que es importante. Y quizás por tener un poco de controversia, no simplemente porque algo hay que hacer en este mundo. Con relación al de los seguros, no hay que olvidar la autonomía y la independencia del interventor con relación a la corporación, que seguramente no es la misma que la de un departamento de auditoría interna de una empresa. ¿Y qué podemos hacer para mejorar? Perdón, quería subir. Como lo estabas pensando. Insistir en lo que dice Martí y abundar en que en realidad lo que falta es un marco normativo adecuado. Porque ya se viene haciendo, pero la praxis da muchos problemas, ahora menos, cada vez. Porque, insisto, en las relaciones entre Tribunal de Cuentas y OCEs, porque ha mejorado, con el control interno porque ha mejorado también, pero no hay un marco normativo y entonces al final es muy importante el factor humano y cuando chocan, que somos así, no somos, como decía Madison, no somos todos ángeles, por eso hace falta gobierno, por eso hace falta control, pues para los que no somos tan ángeles, pues nos hace falta una norma que nos obligue, o por lo menos que establezca el marco regulatorio, porque los demás estamos sustancialmente de acuerdo. Y respecto a lo de los auditores, efectivamente, un registro desde FIASEP, modestamente y sin ninguna pretensión, vamos a poner en marcha de común acuerdo con el Instituto de Censores y con el Registro de Economistas Auditores, un registro de auditores privados que hacen auditoría pública. Una serie de requisitos que se ha consensuado con ambas corporaciones de auditores y que va a ser un primer paso por si la Administración quiere recoger el guante. Me consta que ya ha causado alguna molestia en alguna alta instancia. Pero bueno, es simplemente
insisto, con toda modestia, un primer paso ante la dejación de la Administración, que yo creo que está obligada a regular esto porque va en bien de toda la ciudadanía y ahora con la que está cayendo. Yo añadiría algo que no ha salido en lo que hemos comentado y que a mí me parece crucial, y es que hay, en todo esto que queremos sumar, ¿no?, de generar valor añadido, falta un elemento fundamental. Yo, por la experiencia que he tenido, ¿no?, y por lo que he visto y por lo que conocemos todos nuestros amigos y compañeros que trabajamos en esto y que de verdad que desde el punto de vista humano hacemos todo lo que podemos, pero hay un elemento fundamental que no ha salido aquí, y es que yo vuelvo a insistir en lo primero que dije en mi intervención, que posiblemente sin molestar a nadie, porque no pretendo con mis intervenciones nunca molestar personalmente a nadie, pero vuelvo a insistir en que esto los políticos no se lo creen. Entonces tenemos un tema, es decir, crucial, es decir, por mucho esfuerzo que hagamos, tu idea fantástica de copago, ¿verdad?, de hacer algo que todos sumemos, bueno, pues al final yo la propuesta que voy a hacer, que es un bombazo lo que voy a decir, pero, bueno, pues es que yo me he manifestado siempre así, no he tenido ningún condicionante y creo que cuando vamos a un cargo lo que tenemos que manifestar a la ciudadanía, primero que nosotros no lo creemos, que trabajamos para ello y que nuestro trabajo redunda en eso, aunque no tengamos medios. Pues hay algo muy claro, yo no veo, y lo digo sinceramente, no veo liderazgo en las instituciones de control externo ahora mismo si no se refundan, empezando por el propio Tribunal de Cuentas. Mira, solo hay que entrar en la página web con tanta transparencia y ver un poco cuáles son los perfiles. El sistema de control externo en España se montó con un paripé, y lo digo así de claro. Mire, se ha querido montar como el Tribunal de Cuentas de Francia o el Tribunal de Cuentas de Alemania, de los Länders, todo mentira. Es mentira, ¿por qué? Porque el órgano gestor o rector de estos tribunales no son más que técnicos. Es decir, ahí está el gran cambio. Es decir, el perfil es de personas técnicas. Claro, los órganos colegiados, evidentemente, no obedecen realmente a ese perfil. Entonces, no nos engañemos, porque aunque sean colegiados y que digamos, no, si es que los OCEs autonómicos de España son como los de los Länders alemanes, ni color. Es decir, en el papel sí, pero en la profundidad no. Entonces, yo creo que ahí, lo digo sinceramente y, por supuesto, sin ánimo más de que provocar algo que sea de verdad. Oiga, ¿ustedes políticos se enteran de lo que es esto? ¿Lo quieren o no lo quieren? Jaume, ¿cuántos años estuvo la ley de la sindicatura de cuentas en un cajón? Suficientes como para... ¿Verdad? O sea, vamos, digo, pongo un ejemplo porque es conocido, ¿verdad? O en otros sitios. No quiero decir con esto que aquí se haya hecho mal, ¿no? O que, bueno, habría motivos, pero los motivos parecía que no los había. Es decir, ¿usted de verdad, político, quiere que se controle el gasto público? Entonces, ¿cómo tiene usted una ley en un cajón? Y bueno, y las vicisitudes de crear las cámaras de cuentas en otros lugares, bueno, Alfonso, en fin, ¿qué podíais contar vosotros, no? De la supresión de alguna. Efectivamente, con lo cual, esa es la guinda que faltaba, yo creo que para provocar un poco, porque estamos muy bien. Yo, la mesa anterior me encantó, porque es que los compañeros que han hablado aquí, aparte de admirarles, que les admiro, pero se quedaba en retórica, ¿no? En el sentido de decir, vale, pero es bueno que se haga esto. Es decir, aunque sea retórica y todavía se esté avanzando y a pocos pasos, pero hay un elemento crucial. O esto se hace así, de arriba abajo, es decir, primero, oiga, credibilidad, apoyo político, ¿no? Apoyo. ¿Cuántos? A veces, ¿no?, solapadamente no recibes el pequeño espaldarazo que es para tirarte, no decir, con el informe, es que te pasas, no sé, y tampoco somos órganos que vayamos, no somos jueces, no tenemos capacidad, no son vinculantes nuestros informes, todo eso que me parece muy bien. Yo no haría los informes vinculantes porque sería terrible, lo dejaríamos en manos de aquel auditor o presidente del tribunal que fuera, que por sesgo y demás haría la peor. Pero ese es el elemento que faltaba, no sé, ya he tirado un poco lo que creo que falta. Es que hay que refundar, o sea, es que hay que refundar, y empezando por nuestro hermano mayor, no nos da ningún ejemplo, ni mucho menos. Es verdad, yo coincido con
con Miguel Ángel que hemos intentado, pero desde el punto de vista personal. Las relaciones personales entre nosotros son fantásticos. Ahora, trabajo con valor añadido, perdona Miguel Ángel, 0. Trabajo con valor añadido, 0. Y me voy a referir al informe, el último informe de que hemos hecho colaborando un montón del Tribunal de Cuentas sobre las universidades españolas, que no ha tenido ninguna repercusión. Ninguna. Yo no he visto en prensa ningún titular que diga las tribunales de cuentas sobre 8.000 y pico millones de euros que las universidades públicas gestionan. Bueno, es cierto que la universidad no tiene columna vertebral. Es como una persona que no tiene columna vertebral porque no tiene un sistema de gestión. Bueno, ¿dónde está nuestra aportación? Hay que ser sinceros. Claro, que es cierto que es bueno que haya un buen entendimiento entre personas porque eso favorece el trabajo. Pero mi experiencia, 0 en 6 años. Eso, Miguel Ángel, confirma lo que tú decías. ¿Es necesaria una ley de auditoría pública? Parece que estáis de acuerdo. ¿Y de la sala? Porque Elío ha lanzado un reto interesantísimo, ¿no? Promociones. Obviamente, en mi posición de presidente del colegio, como sabéis, cada vez que tengo un periodista delante o un micrófono, pues lo que hago es defender que la auditoría de los ayuntamientos sea buena. Pero, desde la humildad, me gustaría matizar que el mensaje que debemos también dar a la ciudadanía no es que la auditoría de los ayuntamientos va a ser la panacea contra la corrupción. Es decir, es un elemento de prevención, como muchos otros han salido en esta mesa y en otras, ¿no? Como la educación, valores, como tantas cosas, ¿no? Como la penalización por actos, diríamos, de no cumplimiento, etcétera, ¿no? Pero hay que transmitir también que la auditoría es una herramienta de prevención y que su objetivo no es detectar el fraude. Porque también el mismo interés que tengo en defender la auditoría obligatoria, lo tengo en manifestar cuál es el alcance de nuestro trabajo. Y que no se llame engaño a la población. ¿Qué esperan del auditor? Pues, oiga, si usted quiere detectar el fraude, no pida una auditoría financiera. Es otro encargo, también lo podemos hacer los órganos de control, los auditores, pero es otro encargo. Un primer matiz que creo que es importante para no engañarnos en ese proceso. La auditoría sí, pero comuniquemos que llegamos a donde llegamos, ¿no? Que vamos más allá. Segundo argumento. El señor Joan Linares antes nos ha explicado. Hemos desarrollado todo este tema de la transparencia no pensando en que el Ayuntamiento de Barcelona lo hemos encontrado con problemas, lo decía, ¿no? Lo hemos hecho con un acto de prevención, de anticipación, ¿no? Porque lo hemos encontrado relativamente bien organizado. ¿Recordáis un poco, no? Yo solo recordaría dos cosas de Barcelona. Una que liga con lo que nos explicaba Petra Sainz esta mañana, de la ventaja que tienen estos ayuntamientos o municipios de más de 100.000, creo, de tener separado lo que es la contabilidad del control interno. Ya es un elemento clave, ¿verdad? 250.000. Pues bueno, a partir de ese $250.000, ¿no? Ya es un elemento importante de cara a esa prevención, que esté separada la contabilidad del control interno. Y segundo, quiero recordar, corrigiendo a Elio, que sí que hay un ayuntamiento en España que hace 20 años que se audita externamente. Todos los años. Todos los años. En Barcelona. Sí, pero no por un órgano de control externo, No, por un Daniel. control externo. No, por un órgano de control externo. Perdón, tú has dicho- Sí, no. Igual no me he explicado bien, Daniel. Seguro que no, pero que sea un órgano de control externo. Sí. Otra vez, que eso tenga que ver necesariamente con que no hayan salido temas, pero que sí, que son elementos, uno y otro, el del control interno y ese externo, de que pueden prevenir mucho mejor lo que va a ocurrir, ¿no? Y tercero, contribuyendo a la reflexión de Martí, amigo Martí, de muchos años, sí que es cierto, yo estoy de acuerdo contigo, que necesitamos un plus de especialización. Y con esa preocupación y esa sensibilidad, con la amiga Petra Sainz y su colegio, y la Universidad de Barcelona, desde hace ya 5 años, llevamos la 4ª edición, hemos creado un máster, un posgrado de auditoría del sector público. Que el primer año tuvimos que, me parece, que renunciar. Había 30 plazas y había 150 peticiones, ¿no? Pero claro, como que no hay ninguna obligación de auditar, se va reduciendo y al final tenemos que cerrarlo. O sea, las corporaciones se han preocupado de ese tema, nos hemos anticipado. Ya hemos puesto a disposición del sector público, de los que tienen que hacer las leyes. Oiga, aquí hay un colectivo preparado. Coño, respondan, ¿no? Claro, pero... El Partido Popular, perdona, en 2010, en su programa electoral, lo indicaba. Vamos a crear una ley obligatoria de auditoría para ayuntamientos de más de 5.000 habitantes. Lo dijo en 2010. Bueno, aquí estamos. Simplemente esas reflexiones complementarias sobre lo que no lo sabía.
Pero es que va en la línea, no les apoyan, es que no se apoyan. No hay que contestar. A ver, yo quería hacer un pequeño matiz. Primero, ¿cuál es el título de la mesa? Marco de control del sector público. Siempre que vengo a estas reuniones acabamos hablando a las auditorías del sector local. Somos auditores. ¿Cuál es el peso específico del gasto del sector público del sector público local? Era 13%. Está igual que antes de aprobarse la Constitución. ¿Cómo es que nadie reivindica auditar al Estado? ¿Por qué siempre acabamos hablando de auditorías de los ayuntamientos? ¿Qué peso específico tienen estos ayuntamientos en el sector público? Primera cuestión. Segundo. ¿Y qué incidencia en el déficit? Mínima. Ya no digo nada en contra de Sí, no, superávit. Quitados de los 4 ayuntamientos o de los 15 ayuntamientos que además nos piden toda la información nos da la idea, pues somos 15. Con esos 15 tienes el 100% del gasto, el 99% del gasto público local. Primera cuestión. Igual también podríamos reivindicar auditar externamente a las comunidades autónomas y al Estado. Aquí nunca se debate, nunca se llega a esto. Parece que los más pequeños nos Vengan días, vengan ollas. es un poco así. Vale, segunda cuestión. Dice, no hay regulación. Bueno, quizás no hay ley de auditoría, pero hay leyes de sindicaturas de cuentas. Me refiero a un marco normativo Sí, conjunto, marco normativo general. que establezca un sistema de control homogéneo, donde cada uno tenga su papel, etcétera, Yo etcétera. creo que marco Eso es a lo que me de refiero. control- Leyes hay muchas. No, marco de control interno de la IRAE, de la intervención, hay marco de control interno, tiene ahí una página web que no te la terminas, tienes que ir dando intro, porque normas técnicas hay un montón. Las administraciones locales, 10 artículos de la Ley de Haciendas Locales. Marco regulatorio, cero. Interés porque se cubran las plazas, y aquí hay un alcalde que sabe bien de lo que hablo. ¿Algún interés en plazas que además no afectan a la oferta pública, porque están en las plazas, están ya en las relaciones de trabajo de los ayuntamientos? ¿Ha habido por parte de alguien? Porque no salen plazas para que suban los interventores y no tengan los alcaldes los problemas que tenemos. Es un poco, porque digamos, lo has apuntado tú, ¿qué interés tiene el político? Parece que no hay interés en que se cubran los puestos de control, porque es que ni siquiera los paga el Estado ni los paga la comunidad autónoma. Durante esta época las comunidades autónomas tenían que sacar las pagas, excepto la de Cataluña, que es una horrorosa excepción, y Andalucía, muchas de ellas ni siquiera han hecho convocatoria. ¿Pero qué es esto? Primera cuestión. Segunda cuestión. Tercera cuestión. ¿Sería posible que las grandes corporaciones locales, los órganos de control, digamos, externos de las comunidades autónomas, los OCEX, podamos plantearnos alguna vez algún plan de auditorías y de actuaciones de control financiero, más de una auditoría, en el ámbito que queráis, conjunto? El mismo año que a mí me vinisteis a auditar la contratación de mi municipio, tenía yo en mi plan de auditorías una auditoría de procedimientos de la contratación. No os podía valer. Ni nos planteamos sinergias de este tipo. No tenemos recursos, todos contratamos auditores externos, pongámonos de acuerdo, si podemos, en algunas actuaciones concretas, digo en grandes corporaciones, que al final, ¿no? Esto se podría hacer. Y pienso que en otras medianas, si hay algún interventor con la formación, con un base profesional que conoce, también se podría hacer, ¿por qué no? Esto también sería una buena sinergia. Estas serían un poco las 4 cosas que yo quería decir. La colaboración, la coordinación. Esta fue una ponencia que me parece que fue en Pamplona, en una de las jornadas que organizó FIASET de ámbito de estudio público. Yo abogaba por esto. Sería una posibilidad también de, digamos, encontrar una serie de recursos, una serie de sinergias. Bueno, yo voy a matizar algunas cosas, si me permitís, porque me da la impresión de que no hemos venido demasiado arriba. Mi amigo Elio, como ya le quedan 2 telediarios... Perdona, pero yo siempre he manifestado la misma opinión, ¿vale? No porque me quede un telediario. Especialmente me ha puesto hoy mucho énfasis.
Él sabe que Muy bueno para la tracafina. muchas de las cosas que se ha dicho, pero yo matizaría un poco, porque tampoco se trata de hacer una causa general, que a lo mejor no hace falta. Si yo me atengo al marco de la ponencia, y quiero tomarlo como hilo conductor, al final en España hay un sistema de control nacional que está basado en el control interno y el control externo. Ambos son mejorables sustancialmente, seguramente. Y estoy de acuerdo con Petra cuando decía, oye, solo en el ámbito local, en muchos ámbitos, ¿no? Quizás el ámbito local, no sé por qué, especialmente foco de atención, por muchas razones. Pero me vuelco en uno y en otro. Voy a empezar por el control externo, ¿no? El control externo, que es el que ha sido, en principio, objeto de más crítica. Es verdad que es muy mejorable el sistema de control externo del sector público, pero yo diferenciaría cosas distintas. Es decir, una cosa es que el modelo de gobernanza que está rigiendo en el ámbito de los órganos, de las instituciones de control externo, puede ser mejorable, y hay un debate si la manera de elección de los consejeros, si es unipersonal o es colegiado, es un debate que estaríamos abiertos. Pero ojo, ese debate a lo mejor lo tenemos que llevar a otros ámbitos de las instituciones públicas españolas, porque ese modelo es que se ha replicado del Tribunal Constitucional, de otros órganos reguladores, es muy similar. Es decir, que a lo mejor si abrimos un debate de regeneración y de cambio, eso tiene que ser a todo el ámbito de la política y de las instituciones en el país. No lo centremos en el ámbito de los órganos de control externo, ¿no? Entonces, ¿la gobernanza es mejorable? Totalmente de acuerdo, es mejorable. Es mejorable la selección de la independencia, mejorar los procesos de selección de independencia y de profesionalidad de algunos ámbitos, de algunos miembros de los consejos de los plenos, o en aquellos ámbitos que son colegiados, ¿no? Eso puede ser mejorable. Es mejorable también que desde el punto de vista político se le pueda dotar de más medios, tanto al control interno como al control externo, porque es verdad que hay pocos medios para cubrir y atender todas las necesidades que tenemos, ¿no? Pero tampoco destruiría todo, ¿no? Es decir, que hay un... No, y tampoco hemos dicho eso. No. Ahora yo soy el que está haciendo el exceso, ¿no? Me lo permitís que me vaya al otro extremo, ¿no? Es decir, desde los órganos de control externo se está haciendo en la parte de trabajo que pueden hacer, un trabajo riguroso, están dando muestras de modernizarse, adaptándose a las normas internacionales de auditoría. Creo que los trabajos que están saliendo por parte de todos los órganos de control, ya sean unipersonales o sean colegiados, son trabajos serios. Hay mecanismos que intentan velar por la calidad de esos trabajos. Es verdad que faltan medios y debía de ser extenderse mucho más la faceta del control de los que todos estamos haciendo. Pero en el control interno también se podría hacer mucho más. Ha pasado un poco desapercibido algo que ha dicho Petra, es decir, que los ayuntamientos, en su ayuntamiento se está utilizando mucho más intensamente una serie de instrumentos para realizar auditorías que en otros no se hace. ¿Qué impide que un órgano de control interno haga auditorías apoyándose en auditores privados en todos los ámbitos del control interno que tiene? Nada lo impide, nada lo impide. Ahora, una cosa es que hay un apoyo, o bien político, o bien del propio convencimiento del interventor de realizar esto. Si tú tienes 20 o 10 o 12 entes instrumentales, tú los puedes auditar todos bajo el paraguas del control interno. Tú puedes auditar el ayuntamiento si quieres, o áreas concretas del ayuntamiento, dentro del marco del control interno, y tampoco se está haciendo, Ausencia de medios, falta de voluntad política, seguramente hay muchas razones, pero se puede hacer más en el marco de la legalidad actual y en el marco de la regulación actual. Se puede hacer mucho más. Entonces, yo lo que creo es que debemos de ir analizando parte a parte de lo que pueden ser las disfunciones, que son muchas, que nos podemos presentar a la hora de mejorar los sistemas de control en el país, en nuestro país, pero tampoco hacer una causa general contra los modelos, sino que intentemos parte a parte ir mejorando. Y yo sí que me voy a mojar, es decir, cuando se ha dicho antes, ¿cómo se puede hacer? Por ejemplo, los ayuntamientos ya lo han propuesto. Otra cosa es que haya seguimiento. Yo propondría que todos los ayuntamientos, por hablar del ayuntamiento,
porque en el ámbito estatal, en el ámbito autonómico, está más generalizado esto. La mayor parte de las empresas públicas, la comunidad autónoma, se auditan por auditores privados a través de la colaboración con las intervenciones generales, y en el Estado pasa también. Y digo empresas, como digo agencias empresariales, agencias administrativas o agencias especiales, casi todas, ¿no? En concreto, y refiriéndome al ámbito local, una propuesta que sería posible es que todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes se tuvieran que auditar al menos 2 veces en la legislatura. Al menos 2 veces en la legislatura. Puede coincidir a la entrada y a la salida, pero al menos tampoco tiene sentido por coste, digo sentido por coste, no porque técnicamente no fuera posible que fuera todos los años, pero estaríamos hablando de que cada 2 años se audite y que presente se mejore. Entonces, o bien se hace a través de los órganos de control externo, dotando de más medios y que ellos establezcan el mecanismo, y ese mecanismo seguramente que sería a través de la colaboración privada. Y la financiación muy fácil, igual que tiene la AIREF. Eso está inventado, ¿no? Claro, lo que comentaba antes. Si es que es en la misma línea. Bueno, tema polémico donde los haya. No, pero si no, porque estamos de acuerdo. Yo Ha rebajado el tono, pero vamos. Un poco por replicar a Antonio. Has tocado una serie de temas que yo tenía, perdona, Eli, Sí. sobre esto que tenía aquí, pero no los he querido sacar. Selección de los miembros de los órganos de gobierno de las instituciones. Condicionamiento del, porque no lo has tocado. Condicionamiento del programa de trabajo por una instancia ajena a la propia institución de control, que plantea muchos problemas. Leas el Parlamento Autonómico, que muchas veces te impone el programa y te condiciona el programa de trabajo. Una serie de cosas que no quiero abundar. Bien, un poco por puntualizar y generar debate, además entre universitarios, que nos gusta mucho, y además llegar a puntos. Antonio, tú lo que pretendes es una velocidad lenta, ¿no? En algo en el que después de 35 años, la realidad, yo igual estoy un poco en un extremo, pero me duele muchísimo que una sociedad que va evolucionando, ¿no? Donde sus niveles de transparencia, como es la nuestra, están tan bajos, ¿no? Y vuelvo a acudir otra vez, toda la labor de transparencia internacional se merece ir más deprisa. Se merece ir más deprisa porque, por puntualizar algo y por, de alguna manera, dejar las cosas muy claras, si hacemos un análisis, si tú eres un grandísimo investigador, de cuál es la oportunidad de los informes que estamos haciendo, salimos muy mal parados. Dime a ver en cuántos OCEs en los últimos 20 años se han hecho informes que tengan que ver con el urbanismo. Y no solo a nivel de ayuntamientos. Nada. O prácticamente nada. Los motivos, 100.000, los que quieras. No hay medios, no llegas, etcétera, lo que quieras. Eso, uniendo a lo que comentaba Daniel, hubiera sido un elemento solo en analizar la adjudicación y seguimiento de las obras fundamental para que este país no estuviera en los niveles de corrupción tan enormes que tenemos. Es inconcebible. Es decir, ¿hubiéramos podido con todo? No. Pero no me cabe la menor duda que si nuestro hermano mayor, el Tribunal de Cuentas, en un momento determinado, hubiera tomado liderazgo en esto, lo hubiéramos seguido todos, pero todos. Y en los pocos órganos de control externo donde nos hemos atrevido, yo creo que hay alguno, y perdonad, no estoy generalizando, sino que hay esfuerzos puntuales. Bueno, los primeros informes, tremendo, en cuanto a dónde te metes, esto no es tuyo, etcétera. ¿Por qué? Porque son áreas, como sabéis, de muchísimo riesgo y de muchísima opacidad. No hay tiempo de ir tan lentos, querido Antonio, yo lo veo así, ¿eh? No hay tiempo, es decir, o nos ponemos las pilas de esa colaboración, no incrementar medios de los socios, porque por esa vía yo lo veo imposible. Es decir, si nosotros analizamos que las plantillas, la tecnoestructura que tienen los socios, es decir, digamos, el volumen de coordinación, gestión, planificación, reuniones, es insostenible. Es decir, no obedece a una realidad de la asignación de recursos a lo que realmente es volumen de trabajo. Todo eso hay que cambiarlo. Por lo tanto, yo hablaba de refundar. Creo que es una palabra buena porque significa cambio con la sociedad y, sobre todo, en ese análisis tenemos que ser un poquito más críticos. Yo creo que entre lo tuyo y lo mío se queda el término medio y seguro que vamos a avanzar. Sin duda ninguna, yo creo que es así. Yo antes reivindicaba el orgullo de todo lo que hacemos bien, y seguro que hacemos muchísimo bien,
Pero es verdad que al final también parecía que los menos interesados en que esto funcione adecuadamente acaban siendo los políticos, por lo que ha salido. Claro, es preocupante lo que salía antes de que se produce un gran debate en el presupuesto, pero luego el elemento de control de qué es lo que ha ocurrido con la liquidación presupuestaria, pues acaba pasando prácticamente como un elemento de trámite. Por tanto, también hay mucho que educar, pero probablemente estamos viviendo una nueva etapa política, social. La sociedad, yo creo que todas, pero también la nuestra, es cada vez más exigente. Los jóvenes no toleran determinado tipo de cosas que probablemente otras generaciones, pues viniendo de otros males mayores, decías, bueno, en fin, aún estamos razonablemente bien. Y por tanto, lo que yo plantearía ahora es, ¿y cómo debemos estar de aquí a 5 años? Porque efectivamente, probablemente la sociedad nos seguirá exigiendo el elemento de abrir la caja de Pandora de la transparencia, quiere decir que cada vez la gente acabará siendo más exigente y pidiendo más. ¿Qué es lo que hemos de hacer? ¿Cuál sería el diseño, entre otras cosas, también para responder a lo que desde Europa se nos está planteando, se nos está exigiendo? ¿Cómo podemos hacer para homologarnos más en este ámbito de control del sector público a Europa, a otros modelos internacionales? Y, por tanto, ¿cómo visualizamos el modelo de aquí a 5 años? Ángel, te dejo tirar palabra primero. Yo intervengo el último. Yo tres, hombre, desarrollar eso así en una intervención corta, pero yo apuntaría algunas ideas. Una que he leído en un tuit de Dani Faura hace un rato, que es innovar también es copiar de las buenas prácticas. Pues vamos a copiar de lo que está testado, que funciona bien, allá donde lo hagan. Y yo en ese aspecto me inclinaría personalmente por un modelo federal de control externo. Eso está inventado, funciona bien en Alemania, pero de verdad, no como decía Elio al principio, tengo que decir y romper una lanza también, lo he repetido muchas veces en esta tarde, que se ha mejorado muchísimo, ¿verdad? Es que de los comienzos de la aparición de los primeros órganos de control externo autonómicos hasta ahora hemos mejorado muchísimo, quizás no con la rapidez que Elio demanda en este momento de profundos cambios. Y luego otra idea que yo tenía reservada para el final, la iba a contar antes, pero me parece que este es el momento adecuado. Es que no nos olvidemos cuál es el objetivo del control. Es decir, ¿para qué existimos? En una palabra. Que ahora se está haciendo más patente por la crisis, pero que siempre ha estado ahí. Y es el estado del bienestar. También había un tuit de Toni Castells esta mañana relativo al estado del bienestar. El coste de la corrupción, hay varias cifras que se manejan. A mí al principio, cuando las conté, estudios serios de universidades, 30.000, 40.000 millones de euros, es disparatado. Si os dais cuenta, esos son todos los recortes que se han practicado por el gobierno español para ajustarnos a los objetivos de estabilidad financiera de Bruselas. Y yo creo que es mayor todavía, por hablar de costes indirectos y del daño que causa la corrupción, aparte del pesimismo social que enlaza con la percepción que tú decías, porque lo más grave de la corrupción, si sales por la calle, es el pesimismo social que hay en este momento en esta España en funciones que tenemos. El objetivo del control es garantizar el estado del bienestar, en definitiva, porque todo lo que evitemos de corrupción, todo lo que mejoremos la gestión, redundará, ya no en que se hagan las cosas legalmente, que también, que no se cometan ilícitos penales, que también, prevención, no corregirlos, y todo eso, pero sobre todo que los escasísimos recursos públicos que tenemos, sobre todo en una época de crisis, se utilicen bien y vayan a parar a quien tienen que ir. Y en este sentido, esa demanda ciudadana es mayor ahora, porque a la gente lo está pasando mucho peor. En época de abundancia, pues bueno, pues la gente hace la vista gorda. Hace poco en un medio de comunicación vi una viñeta genial, que es que no la he encontrado, porque la pensaba traer para ponerla como única transparencia. Había dos personajes públicos que ocupan una presidencia en funciones y otro una vicepresidencia en funciones, llevándose un televisor de una casa particular. Y están los señores de la casa y el presidente le está diciendo a la vicepresidenta: esto ya me parece demasiado. Dice: déjalo, si son tontos, si no dicen nada. Yo con esto terminaría.
Yo creo que el horizonte para los próximos años, estamos en un marco, estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho, que ha ido mejorando de forma progresiva y que tiene que seguir mejorando más. ¿Cuál debería ser el objetivo? El objetivo sería conseguir que el sistema tuviera más credibilidad. Conseguir que el conjunto, que los ciudadanos finalmente en este momento, por el tema de la corrupción, por el tema de las cuestiones que se han ido planteando, lo que se ha motivado es una pérdida total de credibilidad, que no se cree lo que les estamos diciendo, ni sobre lo que les están diciendo, y desde las instituciones no tiene credibilidad. Por tanto, uno de los papeles que debería jugar el control sería mejorar esta credibilidad y conseguir seguramente también ser un elemento preventivo de posibles elementos de corrupción. Y ahí pues, esto conllevaría seguramente un conjunto de medidas de mucho tipo, digamos, de tipo político, de tipo administrativo, pero pienso que los objetivos deberían fijarse en ese sentido. Yo creo que todo lo que se está haciendo desde el punto de vista de la transparencia va en el buen sentido y es algo que puede conllevar que algunos de estos elementos pues, se vayan construyendo. Ahora, yo he sido el primero, a pesar de, digamos, de que mi papel aquí no es de ningún OCEX, y he dejado que mientras discutíais de los OCEX, pues, en fin, estuvierais vosotros tranquilos porque los demás no. Pero sí que como persona que ha estado en la política y que sigo en la política, es evidentemente habría que también buscar la forma que desde la política se diera la importancia que corresponde al control. Y esto sí, estoy totalmente de acuerdo, y habiéndolo vivido desde dentro y además habiendo hecho cada uno lo que ha podido, ¿no? Pero en fin, este es un elemento importante y seguramente el ejemplo más importante es este de que cómo pasan totalmente desapercibidas las rendiciones de cuentas de todos, del Estado, de los organismos autónomos, de los ayuntamientos, de todos. En cambio, pasan desapercibidas, perdona que te interrumpa, las que se presentan. Las que no se presentan ni te cuentan. Pero la mayoría se presentan. La mayoría de las grandes pero me refiero que es seguramente a veces la gran diferencia entre la empresa privada y el organismo público es esta. Bueno, hay muchas más, ¿no? Pero esta es una de las grandes diferencias. Casi nunca hablamos de los presupuestos de una empresa privada. Escasamente hablamos de los presupuestos de una empresa privada. Pero en cambio hablamos de la cuenta de resultados y hablamos del cierre de ejercicio. En la administración pública es todo lo contrario. Y de los medios de comunicación tampoco. Bueno, evidentemente. Y entonces conseguir que esto funcione de otra manera, conseguir que el control y para los resultados es algo que mejoraría seguramente la credibilidad de las instituciones y desde este punto de vista conseguiríamos seguramente girar una parte, que hay muchos elementos, pero girar una parte de los problemas que hay planteados como problemas de la sociedad en este momento. Bueno, yo por supuesto compartir todo lo que habéis dicho porque lo suscribo al 100%, pero bueno, un poco para terminar, primero lo que creo que de alguna manera es una etapa apasionante y un poco como colofón dos cosas, ¿no? La primera, bueno, pues trabajo en equipo. Yo creo que tanto en el ámbito del sector privado como del público hay fantásticos profesionales. No están bien aprovechados, hablo más del sector público y concreto en el ámbito en el que yo he tenido la experiencia fuera de la universidad. Bueno, pues tenemos unos magníficos técnicos en todas las instituciones de control externo. Hay que ponerles en valor, motivándoles, bueno, pues haciendo trabajos oportunos, trabajos que vayan a los parlamentos, ayuden a mejorar la toma de decisiones, estar ahí, no con trabajos que llevan 3 o 4 años o 5 de retraso. Se ha mejorado, por supuesto. Y después una propuesta. Me gustaría hacer una propuesta porque yo creo que en la vida lo más importante es ilusionarse con proyectos nuevos. Bueno, pues esta oportunidad de poder hablar aquí pues con personas que compartimos muchas cosas, que discrepamos en algunas cosas, pero que sumamos todos, pues no vendría mal hacer un grupo de trabajo multidisciplinar, o como le queráis llamar, de grandes personas que conocen esto y hacer una propuesta que llegue a los políticos. Yo creo que habría que empezar a romper esto. Oiga, miren, que es que usted sabe que el control... Porque es que yo lo he vivido y si no, algunos compañeros me pueden decir,
de ir al Parlamento a las comparecencias. Navarra es movidísima, yo tengo al año 20, 25 comparecencias en el Parlamento, es excesivo porque me llaman para todo, pero en todo caso, bueno, pues generan ellos y una relación fantástica. Yo he tenido una relación muy buena y siempre insistiendo en lo mismo. Pues con ese sermón algo calará. Por lo tanto, yo creo que esas dos propuestas, pensemos en un grupo de trabajo en el cual se puede hacer una iniciativa, hay personas fantásticas y de alguna manera la intervención, el control interno, el externo, la profesión auditora y demás. Bueno, pues ¿por qué no generar un documento de 6 folios? Que no hace falta hacer un libro blanco, que eso siempre son tocho-mochos, ¿no? Pero, bueno, algo así para que nosotros, desde nuestra iniciativa, digo, oiga, mire, nosotros aquí nos estamos dejando los cuernos, todos, porque eso es así, o sea, pero claro, estamos trabajando todos en la buena dirección. Venga, seamos un país donde de alguna manera asumemos, ¿no? Porque parece ser que nos gusta mucho eso del pequeño feudo y yo me voy a inventar aquí la rueda y hay mucho hecho. Yo creo que esta es una propuesta que yo lanzo y que, bueno, que yo creo que, en fin, bueno, somos una profesión que tenemos derecho a ser visibles y no a lamentarse, ¿no? En ese sentido, nada más, ¿eh? Bueno, yo creo que efectivamente todos los que estamos aquí, todos, estamos absolutamente comprometidos y somos entusiastas y defensores y contribuimos de una forma muy importante tanto a la transparencia como a la confianza en las cuentas públicas. Ahora lo que necesitaríamos era, como apuntaba Martí, que también los políticos dieran importancia a este tema. Y yo creo que efectivamente tenemos todos los que estamos aquí mucho más que nos une que lo que nos separa, y por tanto creo que es un reto fantástico el intentar hacer propuestas para ver si el sector público finalmente es sensible a este tema. Porque, entre otras cosas, o el sector público es sensible a este tema, o si no, los ciudadanos van a castigar a aquellos políticos que no respondan a esta necesidad de exigencia y de confianza. O al menos yo, que soy un optimista por naturaleza, creo que hemos de hacer y haremos pedagogía en ese sentido para que también los ciudadanos seamos exigentes. Bueno, creo que hemos tenido un panel fantástico. Un aplauso para él. Estoy bastante pesimista. Habría que ver.